Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de la Biblioteca Ambulante Comunitaria. En esta ocasión tendremos el gusto de recibir a la maestra Gabriela Arias con una charla titulada Los residuos orgánicos y las lombrices. A manera de introducción y presentación de la charlista del día de hoy, solamente quisiera mencionar algunos datos sobre su currículum. Gaby es licenciada en es ingeniera en agroecología. Se tituló con la tesis titulada El conocimiento tradicional de los hongos por los mazatecos de San José Independencia. También es maestra en ciencias del desarrollo rural. Se tituló con una tesis titulada La agricultura urbana como una estrategia de desarrollo local. Actualmente está concluyendo su doctorado en ciencias del desarrollo sustentable con una tesis titulada Neocolonización agrícola de la meseta purépecha y su capacidad de resiliencia socioecosistémica. Gaby también es profesora catedrática de la UIM, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y hoy en día tenemos el gusto de contar con su participación. Entonces, Gaby, sin más, te damos la palabra y muchas gracias por tu participación. Gracias Adal, por tomarte el tiempo, ¿no? de hacer la presentación. Bueno, quiero comentarles y quiero agradecer a la Biblioteca Comunitaria este trabajo tan importante que hace para la comunidad de Comachuén, pero yo creo que con un impacto más a nivel de la meseta purépecha, ¿no? Me parece que es un trabajo increíble, enorme. Daisy, Adri, ¿no? Y otros compañeros que están involucrados, ¿no? Me ofrecí para platicar sobre la lombriz porque me parece, y los residuos orgánicos, porque me parece que es un proceso indispensable para reconvertir lo que ha pasado con la fertilidad del suelo, pero también lo que pasa cuando mezclamos los orgánicos con los inorgánicos en una misma bolsa, lo que pasa en los camiones de basura cuando van los inorgánicos con los orgánicos, los procesos químicos que ahí se dan, los lixiviados tóxicos que ahí se dan. Entonces me pareció importante que cada casa, siempre me ha parecido importante que cada casa separe sus orgánicos y pueda procesarlos. La opción de la lombriz es una muy buena opción porque la lombriz hace ese trabajo por nosotros. Entonces lo único que requerimos es entenderla y, digamos, hacerla nuestra aliada a las lombrices y poder generar estos procesos. Entonces voy a hacer una presentación que preparé para este trabajo que estamos presentando. La lombriz de la que voy a hablar es una lombriz que se llama roja californiana, como es un nombre común, o Icenia foetida, que es el nombre como científico, pero en realidad es cualquier lombriz, o sea, cualquier lombriz hace este proceso. En los terrenos de cultivo o en el mismo estiércol hemos visto lombrices, hacen el mismo proceso. Solo que esta lombriz roja californiana ha sido descubierta ya hace varios años, o casi ya tiene unas 3 décadas, que en el ámbito de la agroecología, de la agricultura orgánica, o en el ámbito de la reconstrucción de ciudades en ciudades sustentables, se ha utilizado, ¿no? Como una opción para el reciclaje en el campo de estiércoles, pero en la ciudad de materia orgánica, de casa, ¿no? De residuos orgánicos de casa o de basura orgánica, ¿no? Que también le llaman. Es esta la lombriz que conocemos normalmente y es una lombriz de tierra. Son organismos fundamentales para el ecosistema productivo suelo, porque no solo descomponen materia orgánica, sino que impactan en hacer suelo, hacer túneles en el suelo, lo vamos a ver ahorita. Además, estas lombrices, anélidos se les llama por su anillo, nélidos, estas lombrices lo que hacen es que secretan, respiran por la piel, pues secretan una sustancia que tiene una gomosidad y tiene bacterias. En este caso, las bacterias pueden ser útiles para evitar que algunos patógenos afecten las raíces de las plantas.
Es muy común escuchar a las abuelitas o a las mamás matar a las lombrices, porque dicen que ellas mataron a la planta, ¿no? Cuando a veces ya la planta se empieza a marchitar, levantan la planta y encuentran lombrices. Bueno, ellas no son las responsables, ellas son inocentes, apelemos a su inocencia. En realidad lo son, porque ellas no comen materia viva, ellas solamente comen materia en descomposición. Entonces, las abuelitas tienen razón parcialmente, es decir, solo en una parte. Porque las lombrices están ahí justo porque la raíz se está pudriendo. Y entonces llegan las lombrices y efectivamente empiezan a comer. Pero no son las responsables de que la raíz se esté pudriendo. La responsabilidad de que la raíz se esté pudriendo son los hongos o las bacterias. Y eso sucede comúnmente cuando hay exceso de agua. Cuando hay exceso de agua en la maceta, normalmente la raíz se empieza a pudrir y las lombrices que andan por ahí llegan y se empiezan a comer la raíz. Entonces, cuando las abuelitas levantan la planta, pues lo que ven son las lombrices, pero en realidad no son ellas, ¿no? No son ellas las culpables, se les culpa en falso. Esto que ven aquí es un poco su ciclo de vida. Aquí tenemos estos huevecillos que se llaman cocones. De estos huevecillos salen de 7 a 20 lombricillas. Su estado larvario, más bien su estado juvenil, esto es su estado huevo. Su estado juvenil es una lombricita muy delgadita. Y esto que vemos acá es como su estado adulto. Bueno, tengo que comentarles que la lombriz tiene los dos sexos, es hermafrodita, pero no se autofecunda, necesita a otra lombriz para fecundarse. Entonces, bueno, ahí está el asunto de su vida íntima de las lombrices. ¿Qué obtenemos de la lombricomposta? Obtenemos humus, que es esta tierra que es súper fértil, es como la tierra de monte. Cuando la lombriz consume el estiércol o la materia orgánica, puede potencializar el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, de lo que consume de nitrógeno, la lombriz defeca 5 veces más potencialmente ese nitrógeno. En el caso del fósforo, 7 veces más. Entonces, es muy útil tener lombrices por esta razón, porque obtienes humus de algo que tirarías de manera natural o normal, o más bien como costumbre. Tomas los orgánicos, los echas en una bolsa, si bien te va, los separas, si no, hasta los mezclas con los inorgánicos y los tiras al camión de la basura. Bueno, eso que es desecho no lo es, porque en realidad es el alimento de las lombrices que te pueden dar como finalmente, este humus, ¿no? Que es calidad tierra de monte, ¿no? O sea. Y por el otro lado podemos obtener lixiviado de lombriz, que es el líquido, ¿no? De lo que puedes cosechar cuando se está procesando con la lombricomposta y se desecha. Este lixiviado de lombriz lo puedes hacer así o esto lo puedes meter a un costalito y luego en una cubeta con agua dejarlo ahí reposar y vas a obtener esto. Y con eso puedes regar tus plantas en época en que se requiera regar. ¿Cada cuándo? Bueno, pues lo puedes hacer regar con esto cada semana. Es muy noble el lixiviado de lombriz, así que no hay mucho problema. Es decir, todos estos orgánicos, en vez de enviarlos al camión de la basura, los puedes reutilizar. El 80% de la basura es orgánica, es decir, es menor la inorgánica que la orgánica. La orgánica es mucho. Ahora, de esa orgánica, casi el 80% es pura agua, es líquida, ¿no? Si tú pusieras a secar estas naranjas, en realidad el peso específico de estas naranjas secas, pues no representa ni el 20%. En realidad pesan por el agua que tienen incluida en las células. Entonces, bueno, como ves, aquí hay lombrices y estas lombrices se comen a la materia orgánica. Con eso, tú le quitas al camión de la basura casi el 80% del peso. Por lo tanto, el camión de la basura puede hacer muchos más recorridos.
O sea, puede recorrer más lejos sin tener que ir a dejar al área de transferencia toda la basura para poder seguir haciendo sus recorridos. Es decir, si nosotros todos le quitáramos la orgánica al camión de la basura, este camión recorrería mucho más, tendría una basura inorgánica limpia que podría reciclar, vender, etcétera. Y pasa otra cosa, cuando tú mezclas lo orgánico con lo inorgánico, se generan unos lixiviados tóxicos. Cuando mezclas, por ejemplo, la naranja, las cáscaras con latas de metal, de aluminio, etcétera, se hacen reacciones químicas que generan un escurrimiento en el camión que son lixiviados tóxicos, ácidos tóxicos. Por lo tanto, un camión de la basura que podía durar 10 años, dura la mitad del tiempo, dura 5 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecen simples, o sea, que pareciera, bueno, que no hacemos por lo común, bueno, yo sí tengo mucho tiempo haciéndolo, pero que en general no se hace, todo esto podría disminuir realmente un impacto ambiental de cada uno de nosotros para con el planeta. Y no requiere las grandes inversiones, no, o sea, solamente requiere que entendamos que eso orgánico puede ser reutilizado, que eso orgánico pesa mucho, que eso orgánico combinado con lo inorgánico lo ensucia y ya no lo pueden vender tan fácil los pepenadores, que eso orgánico puesto en el camión hace que gaste más gasolina, hace que se acabe más rápido el camión, etcétera, ¿no? Es algo muy simple, muy de sentido común, pero que manejar la separación de orgánicos y luego procesarlo, no lo hacemos porque consideramos que es demasiado trabajo. En realidad no lo es cuando lo hacemos a través de las lombrices. Ellas hacen toda la chamba. Entonces, la recomendación es tener guacales así o tener a suelo y poner una capa de lombrices con su sustrato, con la tierrita que tengan, poner orgánicos y luego tapar con otra parte de esto y así seguir las escalas, ¿no? Puede ser a suelo o puede ser a los guacales. ¿Qué puedes hacer para que no se te hagan moscas o para que no se te hagan cucarachas o para que no se te hagan? Cada que pongas una capa de lombriz, una capa de orgánico y otra capa de lombriz, ponle un periódico encima o papel encima y mójalo. Eso ayuda a mantener un ambiente interno de procesamiento que no se exponen los olores hacia afuera. Y entonces es poco probable que te lleguen insectos no deseados. Yo no mezclo, en estos procesos, yo no mezclo ni carne ni hueso, porque tardan más en descomponerse y eso genera olores que atraen a las ratas o atraen a las cucarachas. Entonces, eso no lo mezclo. Tampoco mezclo el estiércol de perro o de gato, de mascotas. No lo hago porque el olor se vuelve un problema para el manejo. No porque no se pueda. Se puede mezclar la carne, el hueso, el estiércol o las cacas de los perros o de los gatos. Sí se puede. Realmente se puede. Las lombrices son muy nobles. No tienen problema en trabajar el estiércol de quien sea, del ser humano, del cerdo, no tiene problema. El asunto es que para uno manejar eso se vuelve muy tedioso porque de por sí es una chamba, ¿no? De por sí es estar viendo los orgánicos, de por sí es estar mezclando las lombrices y tal, y luego le sumas los olores que no son muy agradables, entonces no lo hago, ¿no? Yo no lo acostumbro a recomendar, ¿no? Es simple, yo no acostumbro a recomendar. Bueno, otra cosa que hacen las lombrices que es muy importante para el suelo o para la tierra es que hacen túneles, ¿no? Por donde van pasando, hacen túneles. Y ya les dije que a través de la piel excretan una especie de goma que hace que esos túneles se mantengan, como si hicieran una arquitectura parecida a la que les estoy mostrando. Y entonces eso permite, a la larga, mayor oxigenación del suelo, la posibilidad de que entre el agua y la posibilidad de que las raíces se puedan
puedan entrar más fácil a la tierra, ¿no? Entonces, lo que los agroecólogos decimos es que las lombrices labran la tierra, ¿no? Hacen una especie de labranza de la tierra que ya no requiere mayor trabajo. Entonces, bueno, esa es una de las funciones más importantes de la lombriz en el suelo, en la tierra. Y además, pues de estas que ya les comenté, ¿no? Pero sobre todo esto, o sea, yo creo que lo más importante del impacto de la lombriz en este proceso es su capacidad de hacernos individuos responsables con ayuda de ellas. Si nosotros no le pusiéramos la lombriz, tendríamos que estarle dando vuelta al asunto y estar esperando a que fermente la composta y a que la temperatura y que no, ¿no? O sea, una chamba. Y en cambio así, la lombriz hace todo el trabajo. Esta lombriz roja californiana tiene la ventaja de que dura entre 4 y 16 años. Tiene entre 4 y 16 años de vida. Casi inmediatamente al mes de que ustedes tienen una cantidad de lombrices así, se reproduce casi 5 veces más, 10 veces más. O sea, en buenas condiciones, en un mes, tú puedes tener una lombricomposta suficiente para obtener el humus, para obtener el lixiviado, pero sobre todo más lombrices para seguir procesando hasta donarle a tu vecino, a tu tía, Concha, a tu mamá, etcétera, ¿no? Como para también estar impactando con más personas en este proceso de quitarle los orgánicos a la basura, poderlos procesar, disminuir el impacto de la basura orgánica con la inorgánica, disminuir el impacto en la logística del asunto de la basura. Hasta podríamos alcanzar algo que se conoce como basura cero, ¿no? En donde no hay basura, porque no existe, porque no haces, ¿no? Porque tienes el PET, pero lo reutilizas para sembrar tus plantas, porque tienes, etcétera, ¿no? Y entonces, este asunto de la lombriz es un asunto muy noble. Esta lombriz roja californiana tiene esa ventaja, se mueve poco, o sea, casi no se va, come mucho, se reproduce mucho y hace mucho del barro. Este humus es, digamos, lo que defeca la lombriz, ¿no? Que en realidad no te imaginas, lo que yo creo siempre es que lo que hace la lombriz es magia. O sea, imagínate tú que de esto, o sea, esto que ves aquí, de esto que ves aquí, en realidad termina en esto. Es magia. O sea, ninguno de nosotros sería capaz de hacer esto así, ¿no? Como lo hace la lombriz. Tendríamos que estar trabajándole, dándole vueltecita y poniéndole que una cosa y que otra para que... Y esto solo lo hace la lombriz, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de la lombriz y de los residuos orgánicos es un tema que tiene que ver, que no tiene que ver con el discurso de la sustentabilidad, ni vamos a apoyar al planeta y así, ¿no? Con las grandes acciones. No, es una acción muy concreta y muy comprometida, muy fácil y muy práctica para quienes decidimos que esta es nuestra aportación, ¿no? Esta es una de las aportaciones que hacemos al planeta, ¿no? Separar los orgánicos, trabajarlos con la lombriz, darle chance a la lombriz de vivir, de reproducirse, de regalarnos abono y de hacer la chamba de impactar menos, ¿no? Al planeta. Esto es un poco lo que quería platicarles, ¿no? Es muy breve, pero claro, yo quiero decirles una cosa. Lo ideal es que tú esto que tienes aquí lo cortes en pedacitos y entonces ¿no? Se lo des a la luz. Pero tenemos mucha chamba siempre, entonces mucho trabajo. Entonces todavía súmale que le tienes que cortar los pedacitos, pues no. Se los das así y llevarán un poquito de más tiempo, pero lo va a hacer, la lombriz lo va a hacer. Hay muchos mitos alrededor del asunto de la lombricultura, ¿no? De la lombricomposta. Uno de los mitos justamente es que no puedes usar cítricos, ¿no? Mentira. O
sea, no puedes usar solo cítricos, pero claro que puedes usar los cítricos, siempre y cuando estén mezclados con otros desperdicios orgánicos, ¿no? Ahora, ¿qué sí puedes hacer que no te implica mucha chamba? Dejarlo secar al sol, un rato, un tiempo, ¿no? Los dejas secar al sol una semana y luego ya se los das a la lombriz. Esa es una posibilidad. Había otro mito, que no podías darle cebolla, que no podías darle chile, que no podías... No, o sea, en realidad lo que no puedes hacer es darle eso exclusivamente. Lo que sí puedes hacer es darle esta combinación de orgánicos. ¿A qué nos referimos con basura orgánica o combinación de orgánicos? ¿Qué puedes incorporar aquí? Servilletas, cáscaras, como ves ahí, cáscaras de maíz, cáscaras de mandarina, puedes incorporar cáscaras de huevo, puedes incorporar cáscaras de tamal, o sea, la hoja del tamal, puedes incorporar sopas que ya no te acabaste, que ya no terminaste, puedes incorporar tortilla, puedes incorporar cáscara de zanahoria, puedes incorporar cáscaras pues, de chícharo, de todas las verduras que te imagines. Todo lo que tú ya, o sea, cuando tú compras una verdura como el brócoli, por ejemplo, estamos muy mal acostumbrados a solamente usar la cabeza, cuando en realidad podríamos usar todo porque todo, la hoja, el tallo incluso, son comestibles, o sea, y tienen la aportación de nutrientes que tiene la cabeza. Podríamos hacerlo en sopas, podríamos hacerlo, etcétera, pero no estamos muy acostumbrados. A veces solamente tomamos la cabeza y lo demás lo desechamos. Bueno, eso también se le puede incorporar a la lombriz, ¿no? Entonces, le puedes incorporar cualquier cosa de estas que estamos platicando, que te imagines, todo lo que provenga de algo vivo. Yo insisto, yo no acostumbro mezclarle carne ni huesos, ni estiércoles de mascotas, ni estiércol de cerdo. ¿Se puede? Sí se puede, pero requieres más bien un trabajo mental para estar haciendo uso de estos estiércoles que de repente son desagradables los olores y no queremos mucho manejar. Y entonces eso frustra el proyecto, ¿no? Eso termina frustrando el proceso. Por eso no acostumbro promover el uso de eso en una lombricompostera. ¿Qué puedes hacer si tienes eso? Ah, bueno, pues dejarlo en un rincón, ponerle las lombrices y esperar a que termine el proceso, que quede como esto y ya el olor disminuya o se elimine. Y entonces ya usar eso. O ponerlo abajo del árbol, de alguno de los árboles, y ponerle las lombrices y quizás taparle un poco y no meterte con eso hasta que ya esté totalmente descompuesto, ¿no? Para que no tengas que estar abriendo y echando los orgánicos y entonces oliendo, ¿no? Y eso te haga que finalmente te alejes del proceso. Eso es un poco lo que quería platicarles. No, no sé si haya preguntas. Muy bien, Gaby, te agradecemos mucho esta explicación tan clara y tan sucinta. Si hay varias preguntas, te las voy a ir leyendo y por favor vas respondiendo de una por una para poderle dar viabilidad. Mira, una de las primeras preguntas dice, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el humus y lixiviado de lombriz? Bueno, en realidad lo puedes almacenar mucho tiempo, o sea, más de un mes, 2 meses, 3 meses, siempre y cuando lo guardes bien en un recipiente tapado y a sombra. Puede ser en un costal a sombra, que no se moje, que no se lave, pues, ¿no? Siempre y cuando lo guardes en sombra y en un lugar donde no se escurra, donde no se moje, lo puedes guardar el tiempo que quieras. Claro, cuando el humo se va secando, va perdiendo su potencial porque los microorganismos van muriendo, porque gran parte de lo que alimenta a las plantas realmente son los microorganismos. Y si esos microorganismos mueren, bueno, pues tendrás un humus con nutrientes y tal, pero necesitarás aplicar
o buscar aplicar estiércoles o algo para que se active y pueda hacer uso la planta de eso, ¿no? Pero no hay límite. La única condición es que esté en sombra. Uh-huh. Muy bien, Gaby. Mira, la segunda pregunta que nos mandan desde Facebook dice, son muy valiosas sus aportaciones. ¿Nos recomendaría algún autor para seguir profundizando el tema? Sí, fíjate que el Ecosur tiene sus publicaciones que están en línea y que son gratuitas. Tiene un libro sobre lombricomposta, lombricultura, que me parece muy didáctico. Pueden ustedes buscar a John Gibbons, que es como el contemporáneo de la agricultura biointensiva. Semarnat tiene también, bueno, ahora no sé si se llama Semarnat o Semarnap, pero tiene también en publicaciones gratuitas en línea textos sobre lombriz, ¿no? Sobre lombriz y estudios que se han hecho sobre la lombriz. Quiero decirles que cualquier lombriz de tierra puede ser útil, cualquier lombriz. Solo que estas, bueno, pues tienen, como que han sido más estudiadas, ¿no? Entonces, por eso es que esta es la que se utiliza. Pero cualquier lombriz puede utilizarse. De repente, cuando tenemos el estiércol de caballo o de vaca, le movemos un poco y hay un montón de lombrices. Entonces, esas mismas lombrices podemos utilizarlas para el procesamiento de nuestros orgánicos. No hay límite, ¿no? Y además son lombrices purépechas. Hay una tercera pregunta, Gaby. Dice también desde Facebook, ¿cómo se realizaría la extracción del lixiviado y cuál sería el contenedor ideal para ello? Sí, bueno, una posibilidad es que tengas la caja con un hoyito y con un tipo de inclinación, con un mínimo de inclinación y con un recipiente que esté recibiendo ese escurrimiento, ¿no? Esa es una posibilidad. Hay quien dice que no es necesario eso, hay quien dice que con que tomes el humus de lombriz, lo pongas en un costalito, lo metas a una cubeta con agua, ahí vas a obtener el lixiviado, ¿no? Que es la forma más fácil. Yo creo que el del recipiente con el hoyito que escurre es un buen lixiviado, digamos que estaría mucho más nutritivo, digamos, que podríamos decirle así, que el otro, ¿no? Donde metes el costal a la cubeta con agua, ¿no? Creo. Pero ambos son buenos, ¿no? Para regar. Para regar plantas grandes, para regar plantas pequeñas, así tiernas, esquejes que le llamamos, que son plantas pequeñas, hay que tener precaución casi siempre de diluir 50-50, ¿no? Entre más pequeña es la planta, más dilución requiere. Entonces, 70 de agua, 30 del lixiviado de lombriz, ¿no? Si ya la ves más crecidita, puede ser 50-50. Si es grande, puedes regar directamente con el lixiviado, siempre en las tardes, cuando no haya sol. Esa es la recomendación, ¿no? Porque se quema. Y un par más de preguntas que las voy a intentar agrupar, Gaby. Dice, ¿qué importancia tiene este tipo de prácticas en momentos de crisis ambiental y cómo podemos llevarla a cabo en otros espacios, como las ciudades, por ejemplo? Y junto con esta, ¿dónde se pueden conseguir las lombrices? Bueno, hay muchos espacios donde se pueden conseguir las lombrices. En las ciudades, en la ciudad, está el Parque de los Niños, que está en el Sobrecircuito, que es un proyecto de agricultura urbana. Está el Sembradoras Urbanas en La Romita. Acá con nosotros no se requiere ningún trámite, solamente se va a la universidad, hay un lombricompostero, se va con una cubeta y te llevas tus lombrices, ¿no? Obviamente, si alguien requiere, yo tengo. Hay varios espacios donde venden, ¿no? Sobre todo venden, pero bueno, en nuestro caso lo donamos porque somos una institución pública y esa es nuestra función, ¿no? Hacer donaciones de eso. En Paracho hay un centro como ecológico donde tienen reproducción de lombriz
Es decir, hay como lugares donde se oferta la lombriz, ya cada vez es más común, ¿no? Casi que cualquier proyecto de agricultura urbana tiene lombriz, ¿no? En las ciudades, bueno, las ciudades es todo un reto, ¿no? Por los espacios que son tan pequeños y que uno tiene que estar cuidando. Miren, durante mucho tiempo de mi vida viví en espacios pequeños. Entonces lo que más me funcionaba eran las cajas, ¿no? Cajas como de estas donde venden el pollo, que ya tiene de por sí hoyitos, y yo lo que hacía era tener abajo una especie de plataforma con acerrín para que recibiera ahí los líquidos y no se me hiciera un caos. Lo que hago siempre es que tengo una cubeta pequeña, como de estas donde dan las palomitas, una cubeta pequeña, y entonces cuando cocino, pongo ahí los desperdicios, los vacío en una bolsa y los meto al congelador, o los meto directo con la cubeta al congelador, si no los voy a incorporar inmediatamente en la lombricomposta. ¿Por qué? Para evitar que se me hagan moscas. Entonces los meto al congelador y a veces ese recipiente que no se llenó, pues lo sigo llenando y lo meto al congelador. Pasado un tiempo, una semana, semana y media, entonces ya saco los orgánicos congelados, tengo el bote y hago las capas como les estoy platicando. Tengo la capa de la lombriz, le pongo los orgánicos y le tapo con la capa de lombriz. Y así, ¿no? Y si quiero más exquisitez, entonces le pongo periódico y lo mojo. Y hago una especie de tapa, ¿no? Del periódico. Además de que le puedo poner, también en la biblioteca comunitaria dejé lombrices y ellos ya tenían lombrices también donde pueden encontrar en la biblioteca comunitaria. Entonces, esto hago con la caja, ¿no? Le pongo una capa de lombricomposta con lombrices, le pongo los orgánicos, luego tapo, y luego les digo, si quiero más exquisitez, le pongo periódico o papel y de desecho y le mojo. Y queda como una especie de tapa. Y aparte encima le pongo una tapa. Entonces, esa es mi lógica, lo que yo he aprendido durante mucho tiempo ya de experiencia y de experimentar con la separación de orgánicos. He intentado de todo, ¿no? He intentado de todo, hasta comprar las lombricomposteras, estas fifís que venden y ponerle y así, tener un tambo y entonces hacerle hoyitos y entonces a ir llenando. He intentado de todo. Lo que me ha funcionado son las cajas tipo polleras, o sea, cajas de polleros, y hacer estas capas y guardar los residuos orgánicos en en el congelador. Eso me ha funcionado de maravilla porque no puedo estar todo el día con una dinámica de estar pensando en la lombricomposta porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, eso me ha funcionado muy bien, ¿no? Es mi recomendación después de casi 25 años, ¿no? De separar orgánicos, ¿no? Y de procesarlos. Y Gaby, una de las preguntas de hace un momento también mencionaba que qué importancia tenía este tipo de prácticas en contextos de crisis ambiental como el que estamos viviendo en todo el mundo. Mira, yo lo que creo es que no hay mejor aprendizaje que se ha tenido que el de producir nuestros alimentos, así sean pocos. Es decir, así solamente cubramos el 20%, el 25% de nuestro abasto a través de estas técnicas. Creo que la pandemia nos ha demostrado que no podemos prescindir de la alimentación. Podemos prescindir de la ropa, ¿no? Hemos tenido pants por varios meses hasta que se desgarran, ¿no? Hemos transformado nuestras formas de pensarnos, pero la alimentación nos ha demostrado. Y entonces yo lo que creo es la importancia, o sea, la importancia de separar los orgánicos, procesarlos y después utilizar eso para producir nuestros alimentos, es realmente revolucionario. O sea, no hay más revolución posible que es poderte alimentar. Y lo que yo digo es eso, o sea, quien ha producido un jitomate, una lechuga, quien lo ha producido, jamás los vuelve a comprar igual. Tu visión cambia,
porque entonces ya sabes lo que implica aguantar 2 meses cuidando la plantita para que puedas tener esa lechuga sana. Entonces, creo que cambia mucho. Nosotros en la agricultura urbana, en la Red Latinoamericana de Agricultura Urbana y Periurbana, le llamamos cultura vivencial de la alimentación. Y a eso súmale lo que explico acerca de los camiones de la basura, del peso, del gasto de gasolina y de la corrosión del propio camión, ¿no? Entonces, el impacto es increíble. O sea, si todos hiciéramos eso, si todos separáramos los orgánicos, los procesáramos, estamos quitándole un peso grande, realmente grande, al pobre planeta, ¿no? ¿No? Y estamos realmente haciendo uso, pues, de nuestra inteligencia, ¿no? De nuestra creatividad para hacernos responsables de nuestros desechos, porque no nos hacemos responsables, ¿no? Los ponemos en una bolsa y los mandamos para que se haga responsable otro y que contamine otro, ¿no? Y luego vamos a las comunidades y solemos mucho decir, yo he escuchado mucho a la gente decir, ay, qué gente tan sucia, cómo tiene aquí tirado la basura, no sé qué. Pues no es cierto, las zonas urbanas igual, solamente que hay alguien que la junta y la lleva y la echa a otro lugar. O sea, no hay ningún lugar lejos para la basura, no hay ningún lugar lejos. La realidad es que tenemos que hacernos responsables de nuestros desechos, no generarlos, ¿no? O sea, tenemos que hacernos responsables. Y creo que por eso el impacto tan importante ahora en tiempo de crisis ambiental, ¿no? Que cada uno se haga responsable de sus desechos, ¿no? Y que lo haga de la mejor manera para el bien de todos, ¿no? Creo yo. Esa me parece una buena frase de cierre, un buen mensaje de cierre, Gaby, el hacernos responsables nosotros mismos de nuestro propio planeta y considerar que es viable, que hay estrategias, que hay recursos y que hay conocimientos que pueden hacer que cualquiera en el campo, en la ciudad, pueda hacer viable esa responsabilidad con el planeta, ¿no? A propósito de nuestros desechos. No sé si quisieras agregar un último comentario, Gaby. No, creo que con lo que hemos dialogado es como lo que me gusta, o sea, con lo que he dialogado es lo que me gustaba decir, ¿no? Como lo que yo quería decir, ¿no? Compartir esta, pues, experiencia de vida, ¿no? Yo no lo comparto desde una perspectiva académica, ¿no? ¿No? Puedo compartir otras cosas desde una perspectiva académica, pero no. Ahora lo que quise hacer es compartirlo desde una experiencia de vida, ¿no? Tengo los 25 años que tiene mi hija de edad, separando los orgánicos e intentando hacer procesos más asequibles, sobre todo para espacios pequeños, pero también reconociendo la importancia de estos insectos, ¿no? Bueno, que no es insecto, ¿no? De estos anélidos, de estos microorganismos, de estos otros seres que comparten vida con nosotros también, ¿no? Y que además, pues son actores también importantes para que nosotros nos hagamos responsables de nuestros desechos, ¿no? Es curioso porque nosotros lo hacemos, pero realmente quien lo hace son ellos, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho tu valiosa participación, Gaby, que no solamente es como esta experiencia de vida que nos estás compartiendo, ¿no? Creo que es toda una perspectiva incluso de cómo comprender nuestro lugar en el mundo y la responsabilidad que ello implica. Entonces, también te agradecemos mucho el tiempo que te has dado y pues con esto estaríamos concluyendo esta interesante charla, Gaby. Te agradecemos mucho tu participación. Muchas Y gracias. solamente, muchas gracias, Gaby. Solamente ya a manera de cierre, para que nos puedan estar viendo, pues reiterar la invitación a que continúen siguiendo las actividades de la biblioteca, ya sea a través de Facebook o a través de ver las transmisiones y los eventos que ya se han tenido en nuestra página de YouTube. Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta charla del día de hoy. Les agradezco mucho su participación y quienes estuvieron aportando preguntas, también les agradecemos mucho. Y de nuevo, Gaby, felicidades por tu participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias, Adri y Daisy, por el gran trabajo.